a empezar a agravarse. Pues puntualmente es ya a partir de ya mañana, digamos, ustedes tendrán las de todas estas semanas, ¿no? De las 3 sesiones para que pues, lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, listo, ya en este momento ya veo en el retorno que ustedes ya las tienen ahí presente, esto digamos como tal. Bueno, es importante tener en cuenta que cuando nosotros pues hemos venido haciendo pues todo este camino desde lo que era ISO 9001, ISO 14001, estuvimos viendo lo que eran los requisitos a nivel de seguridad en el trabajo, los legales. Y hoy pues vamos a estar viendo todo lo del sistema de gestión de la norma técnica como tal. Esto pues nos va a llevar a que efectivamente cuando nosotros estemos hablando pues ya lo que es esta norma técnica, la idea es que pues ustedes puedan identificar que pues aquí hay algo que ha pasado, y es que cuando nosotros hablábamos la sesión anterior, perdón, es que la sesión anterior, estábamos hablando de todos los requerimientos a nivel legal de seguridad y salud en el trabajo y qué es lo que le aplica, digamos, en este caso a la entidad pues como Personería de Bogotá. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de lo que es seguridad en el trabajo, pues tenemos dos partes. Una que es la voluntaria y otra que es la obligatoria. La obligatoria es la que pues habíamos visto en la sesión anterior y esta digamos es la voluntaria. Ahora, en este caso, como la personería pues ya está certificada pues en estas normas técnicas, pues deberá pues acogerse a las mismas. Entonces esto digamos ya se le vuelve finalmente pues también obligatorio a la entidad cumplir con todos los requisitos que tiene ya en este caso pues la norma ISO 45001. En este orden de ideas es importante también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de ese tipo de norma, hay que entender que a diferencia de lo que pasó con 9001 y también pues con 14001 a su vez, la norma 45001, lo que sucede es que digamos, teníamos antes la OSHA 18001 y era un conjunto de normas que eran las series de OSHAs que pues venían era pues de Inglaterra y entonces lo que hicieron fue entonces ponerlas pues a nivel mundial. Lo mismo digamos que pasa con gestión del riesgo que venían eran las normas de la gestión del riesgo de Nueva Zelanda y pues las colocaron a nivel mundial. Y resulta que pues cuando uno observa digamos este escenario de ISO 45001, ya aquí lo que se quiere manejar y pues ya digamos a la par con 9001, 14001, es un sistema que sea un nivel gerencial, en donde pues efectivamente manejamos sistemas de gestión de seguridad en el trabajo desde el punto de vista gerencial, y esto implica que efectivamente nosotros podamos observar este tipo de normas también al igual como hemos visto con estos aspectos pues generalizados, ¿no? Entonces aquí por ejemplo vamos a tener en cuenta que pues digamos esto como tal, permítame un segundito. Vamos a ver que pues el objeto va a tener que entonces que ver, tenemos aquí, es con toda la identificación de los requerimientos que me va a pedir en mi sistema de gestión para permitir a la organización poder demostrar, ¿cierto?, que tiene lugares de trabajo seguros y saludables, para prevenir que en este caso lo que llamamos antes accidentes laborales y en este caso lesiones y deterioro de la salud. Entonces esto digamos la idea es que yo pueda demostrar que puedo tener ambientes de trabajo saludables y que no va a ser que entonces va a ser un peligro para el trabajador. Ese es el punto fundamental pues al respecto. Entonces hacia eso digamos va dirigida ya esta norma, digamos la ISO 45001, y pues esto digamos la idea es que pues todas las organizaciones
puedan alcanzar los resultados a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues eso, digamos, es lo que viene, digamos, a hablarnos, pues, al respecto. Ahora, este documento, digamos, ¿qué tiene, digamos, como propósito? Digamos, cuando uno habla de la 45001, pues que se pueda cumplir todos los requisitos, todos los requisitos legales, el cumplimiento de los requisitos legales en cuanto también a seguridad y salud. Entonces, por eso nosotros también no solamente hablamos de estos que van a hacer la normativa técnica, sino que también tenemos que aplicar lo que es el tema de lo que es la parte legal. Entonces, a pesar y eso, digamos, a pesar de que hemos pasado de ISO 45001 de OSHA 18001 a ISO 45001, de todas formas vamos a tener que tener en cuenta esta norma, pues que está en la parte legal, porque como les decía, cuando se armó el sistema de gestión que se le solicitó a todas las empresas por parte del Ministerio de Trabajo en 2014, se tuvo en cuenta la OSHA 18001. O sea, usted ve y es casi idéntica, ¿no? Entonces te va a pedir a ti casi lo mismo, pues en general, y entonces uno deberá tenerla en cuenta. Entonces, ahora, más allá porque igual como la entidad, digamos, en este caso de personería, pues tenemos más de 50 personas trabajando laboralmente para la entidad, pues nos aplicará todo el requerimiento. Entonces, igual pues nunca cambió nada en el 2019. Y el propósito finalmente es que pues sea una mejora continua, es decir, que nosotros entonces estemos cada vez incrementando el desempeño a nivel del cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esto pues no es algo que se hace de la noche a la mañana, y como lo he insistido, pues porque el sistema de gestión viene a ser un organismo vivo. ¿Y la idea cuál es? La idea es que pues que funcione solo, que no necesite el responsable de seguridad y salud en el trabajo, sino que funcione solo. Claro, esto necesita un esfuerzo de capacitación, de concientización, de toma de conciencia, porque pues esto no solamente es como que tome y ya. O sea, así como dice, mire la norma y sé feliz. No, aquí se trata de que nos expliquen, de que nos digan, vea, esto se maneja de esta manera y de la otra. Entonces, ¿para qué? Para lograr esa mejora. Porque finalmente tenemos unos objetivos en seguridad y salud en el trabajo, que cuando nosotros lo miramos aquí, finalmente, ¿qué es? Prevenir las enfermedades y accidentes laborales. O sea, la meta es esa. Que se puedan evitar, que se puedan prevenir, porque pues finalmente la situación va hacia eso, o sea, va dirigida hacia que nosotros podamos prevenir todas estas situaciones que no son deseadas. Y claro, evaluándolo también a lo que son los riesgos y las oportunidades que pueden existir al respecto. Entonces, esto es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta cuando pues, uno habla pues, en relación a lo que son la prevención y lo que es pues, la prevención de accidentes laborales, ¿no? Entonces, aquí es en donde pues, se va a amarrar a muchas cosas, pero se le añaden pues, otros elementos que ya hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de las partes interesadas pertinentes, pues ahí también hay que mirar las cuestiones internas y externas, que de pronto ya hay que documentar las cosas que no había, digamos, en el anterior modelo. Entonces, todo esto, digamos, es lo que rodea 45001. Entonces, esto, digamos, es lo que uno pues, va a venir a observar al respecto. Ahora, aquí debemos entonces, en ese sentido, pues estar viendo que cuando nosotros hablamos de este esquema del mapa de procesos, aquí vamos a ver que se parece muchísimo. Vamos a ver entonces muchísimo todo lo que es, sí. Entonces, en ese sentido, permítame, yo doy una pequeña respuesta acá, un momentico que me están pidiendo para digamos así, tener. Entonces, lo que uno debería tener en cuenta es que este modelo pues, nos va a exigir que todo el modelo pues tengamos primero que cumplir con ¿qué? Con el ciclo PHBA. Ningún sistema de gestión funciona si no tiene todo lo que es el planear. Recordemos que el planear es recoger toda la información, tanto a nivel interno y externo, que yo necesito para poder desarrollar, en este caso, nuestros sistemas de gestión, y poder en ese sentido, entonces, poder planificar las actividades que yo voy a hacer. Entonces aquí también digamos, pues también lo vamos a amarrar al tema de cronograma de actividades,
Y entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a realizar es todo, toda, una, toda una gestión que va a tener un propósito y van a ser los objetivos organizacionales, los objetivos que tiene la entidad en este caso, para poder asegurar que hay que existen en un ambiente seguro de trabajo. Entonces, para esto es que se hace. Entonces, aquí es en donde cuando miramos todo este tema de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto al tema de normatividad, pues vamos a identificar varios elementos. Digamos, si aquí ustedes observan, digamos, al respecto, digamos, de esto, aquí vamos a mirar que tenemos en el centro todo el liderazgo y la participación de los trabajadores. O sea, sin los trabajadores esto no se come. Y más que es que ellos son la parte interesada, pertinente, más importante y casi que la única a nivel interno. Porque a quién le interesa la seguridad y la salud del trabajo. El inversionista no. Lo único que le interesa pues, que no tenga problemas y que la empresa y que la organización, entonces, digamos, cuando hablamos de organizaciones privadas, y que la organización le entregue los réditos necesarios. A nivel interno, finalmente, digamos, el gerente, pues sí, para que no lo molesten, pero en últimas, al que más le interesa es al trabajador. Ahora, ¿por qué al trabajador? Porque él es el que tiene que ir y volver de casa en las mismas o mejores condiciones de la que entró a la organización. Entonces, por eso viene a ser el centro y tiene que estar en todos los procesos. Es decir, debe estar enterado de todo lo que sucede. Y en ese orden de ideas lo que me va a pedir a mí es que venga. A mí me tiene que incluir en todo, porque yo tengo que participar del COPAS, participar del Comité de Convivencia Laboral, debe estar en las brigadas, de saber que entonces cuál es el punto de evacuación, cuándo vamos a hacer simulacros, en qué momento entonces nosotros vamos a atender ciertas situaciones. Digamos un ejemplo, no, esa mesa pues está en malas condiciones. Bueno, ¿cómo la vamos a reparar? ¿Cuándo la vamos a reparar? Entonces, todas esas situaciones es importante de que se tengan en cuenta. Y a partir de allí decir quién es el que me va a dar mejor la información. Pues el trabajador. El trabajador es el que me va a decir qué peligros hay totalmente. Y en estos videos yo se lo comento porque pues hace ya varios años tuve la oportunidad de participar también tuve la oportunidad de participar también en una capacitación con Marcel Franz, que ya la di de seguridad y salud en el trabajo, pues ya todo lo que era la parte legal, no esta normativa técnica, sino la legal, y ahí pues hacíamos una identificación de peligros, o sea, sobre muchas cosas, y uno de los jefes de producción de productos decía, sacaba un listado de peligros, y el responsable de seguridad y salud decía, venga, yo eso nunca lo había visto. Y realmente ese es el punto, que uno tiene que participar, que uno tiene que llevar esto a todos los trabajadores, porque finalmente es el que me va a decir eso. Vea, ¿y la idea cuál es? La idea pues finalmente es decir, no, es que nosotros nunca pensamos que eso pudiera suceder. Entonces por eso en todo el proceso debe estar el liderazgo, que es la gerencia, porque pues igual la alta dirección es la que tiene que dar los recursos de dinero, de tiempo, digamos aquí la alta, digamos, todas las directivas de personería pues están pensando, están invirtiendo en qué, en tiempo con usted para que pues vengan y se capaciten y entonces nos estemos listos para poder atender lo que son el tema de estas auditorías que tienen próximamente. Entonces, en ese sentido es importante que, bueno, ustedes sepan identificar que en todos los pasos esté que la participación del personal cuando estén evaluando puntualmente todo lo que es el tema de seguridad en el trabajo. Y esto aplica muchas veces en lo que es también legal. Porque pues imagínense, uno no es solamente que el COPAS y llenó y firmó, no, venga, usted se enteró de lo que habló el COPAS, usted hizo sugerencias, o sea, todo eso, digamos, debería ser información que de acuerdo a los niveles y a los interesados debería saberse. Entonces, pues en ese sentido, por eso es importante contar con un sistema de gestión a nivel de seguridad en el trabajo que permita también la participación de todos.
porque se va a fortalecer y cada sistema de gestión, aunque pues este va a ser integrado porque vamos a tener calidad de ambiente y también seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver que en esa parte pues vamos a estar entonces nosotros va teniendo la forma de cada una organización. Lo que yo les decía, este sistema de gestión tiene que parecerse una P, pues no una P Colombia, no, sino de personería distrital, porque pues todo lo que haga, o sea, puede ser que de pronto existan otras entidades que tengan también todo pues el sistema de gestión, modelo integrado pues de gestión y autocontrol, pero el de la personería tiene que parecerse al de la personería. Es como nuestro sistema integrado de gestión, como SENA, pues se parece al SENA. O sea, tiene de forma como una persona que abre los ojos mirando hacia el horizonte y la esperanza de poder servir en el mañana al sector productivo del país. Entonces, hacia eso es que va apuntado. Se apunta todo esto. Entonces, empieza con toda la planeación porque se consulta y se tiene toda la información, se ejecuta como tal en apoyo y operación porque pues ahí vamos a necesitar compras, vamos a necesitar el tema de mantenimiento de maquinaria, el tema de adquisición también de ciertos elementos, de contratación de personal en ese sentido. Entonces, hacia eso, digamos, va dirigido todo este tema de mapa de procesos. Y en ese orden de ideas, pues vamos entonces generando que la verificación, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y tomando finalmente aquí las medidas, digamos, las acciones correctivas, preventivas y de mejora, ¿no? Porque pues finalmente cuando hablamos de mejora, pues se va a tener todas estas necesidades y la idea es que pues tengamos resultados en donde podamos prevenir también las enfermedades y los accidentes laborales en la medida de lo posible, o al menos dejar documentada todas las acciones, todo el esfuerzo y todas las medidas necesarias para que esto no ocurra. Porque pues miren, aquí hay algo muy triste y es que en seguridad y salud del trabajo usted no puede evitar que alguien se muera. Claro, porque usted le puede dar su elemento de protección personal, usted le puede dar toda la protección que usted necesita. Pero desafortunadamente si la persona no es consciente, no se lo utiliza. Pero dése en cuenta de algo. Las personas que se infectan con el tema del COVID, principalmente, es porque cuando llegan de la calle no se bañan las manos. Cuando llegan de la calle no se cambian la ropa. Cuando están en la calle no utilizan el tapaboca adecuadamente. Si no es que lo utilizan debajo de la nariz o si no es que entonces no se lo ponen o debajo del mentón. Es que ahí está la medida. O utilizan unos tapabocas que, claro, esos son, mire, a mí me sorprende porque pues con esto, a veces yo he comprado unos tapabocas inclusive para mi esposa y me tocó casi que nuevecitos, 2, 3 usos me tocó botarlos. Se les abrió unos huecos y yo dije, ¿esto qué pasó acá? Pues claro, habían costado como 12.000 pesos cada uno y claro, no cumplían con la normatividad técnica y entonces yo dije, uy, qué peligro en el que estábamos. Y así es como pasa, pero yo utilizo el tapabocas, pero compro uno ahí. Miren cómo será, miren lo que son las cosas. Y a veces en el comercio pasa, digamos eso, de que llegan y le dicen es que me llegaron a decir, pues yo soy especialista en seguridad y salud y he dado, digamos, el tema de estas charlas en seguridad y salud y en el tema del COVID. Y lo curioso es que cuando uno habla de esto, uno ve que le llegan a decir, necesitamos un N95. No hay estos. Y me dicen, no, es que N95 es una marca. ¿Ah? N95 es una referencia técnica. N90, N95, N98, que es el nivel pues, eso de protección. Entonces uno realmente se da cuenta que pues desafortunadamente eso es lo que pasa. Y he tenido familiares, o sea, ya he tenido, digamos así, digamos conocidos, familiares, diré, bueno, sí, tuve ya una prima que en España se contagió duro, bueno, mi cuñada también allá se está estudiando, creo que sí, ella está estudiando, está haciendo una maestría, está haciendo por allá en Volgorod, y sí, o sea, ha tocado y es duro.
Pero cuando uno se da cuenta, claro, no se toman las medidas preventivas, lavarse las manos y de todo, o sea, créanme que eso es una locura. Y el tema de las visitas es tenaz, porque una cosa es el seno de lo que es su familia, o sea, cuando hablo del seno familiar, estamos hablando papá, mamá, hijos. Y usted está con su pareja y sus hijos. Ese es el seno, o sea, el seno que son los que convive, porque usted no puede recibir visitas. Porque uno acá, pues yo ando, aquí hemos, mejor dicho, yo con mi esposa y todas veces las peleas es por eso. Ah, qué tal, que las manos, qué tal, que si ya lavó, que todo eso que ya listo, al baño, pues sí, sí, como tal, porque pues el tema es que, digamos, cuando uno tiene que salir, pues tiene que salir a lugares de supermercado, plaza de mercado, que pues finalmente de una u otra manera tienen a veces pues una aglomeración pues significativa. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues uno debería tener todas las medidas preventivas y seguirlas, ¿no? Recuerden que pues aunque uno, pues el COVID como virus, pues no se pega, digamos, a las cosas materiales, sí es importante que usted, siempre que llegue a la casa, mire, y más si ustedes ahí, pues pueden, como de pronto por ahí algunos han mostrado cámara en alguna ocasión, si están en la calle, pues hombre, hay que llegar a la casa a bañarse, a quitarse toda la ropa y listo. Y de pronto dejarla aireada pues un rato y eso, pero digamos lo principal es bañarse, o sea, llegarse y pegarse el baño, porque usted no sabe en dónde puede estar el tema digamos, de este COVID, y más si usted anda en la calle, y más si de pronto usted ha tenido que pues tomar, bueno, en condiciones normales pues el tema de transporte público. Entonces, pues ahí, digamos, hay que tener muy en cuenta. Y eso, digamos, es lo que uno ve. O sea, las personas, ¿por qué se infectan? Porque no utilizan bien el tapabocas, utilizan unos que uno dice, no los utilizan. Ese quirúrgico, no los ve que ya están motoseados los quirúrgicos. No dice, no, que lo van a proteger a uno. Entonces, o sea, porque pues, o sea, ese es de un solo uso y a veces se lo utiliza como si fuera uno reutilizable y resulta que no. Entonces teniendo en cuenta pues todas esas medidas, pues uno dice, hombre, o sea, cuando uno ve a las personas es por incrédulas o porque no utilizan bien el tapabocas, porque le dicen, vea, tápese bien nariz y boca. Bueno, el quirúrgico, nariz y boca. Aunque personalmente les digo, el mejor es el N95. Que no tenga válvula, listo, pero el mejor es el N95. Porque te protege todo. En cambio el quirúrgico tiene el riesgo que a veces se lo ponen y entonces ahí por los ojos y usted respira profundo y entonces le sale el aire por el lado de los ojos. Pues hombre, no está haciendo nada. Entonces tiene que ponérselo muy bien. Entonces por eso es mejor el N95 porque ya viene acoplado para que pues efectivamente lo tenga. Ahora, todo esto no es porque a mí me parece. Porque pues yo he visto, digamos, noticias en donde llegan y dicen unas barbaridades que uno dice, y el fabricante donde dice eso, ¿no? Usted mira la referencia N95, digamos, con fabricante como 3M y demás, y le va a decir, vea, este elemento es para eso. Yo personalmente siempre, inclusive lo he usado antes de lo de la pandemia, porque digamos aquí en Bogotá existen lugares que están ambientalmente, son tóxicos, como decir la zona de eh, la zona esta industrial allá en Sevillana. Esa zona es, o sea, usted se para en esa estación y usted no siente nada, pero póngase el N95 y verá, usted el ambiente lo percibe de forma distinta y usted se da cuenta de toda esa cantidad de dióxido de carbono que ha dejado de respirar. Porque usted, digamos, si yo se lo digo, yo el N95 blanquito, me iba para allá, ida y vuelta, no más, y ya estaba grisecito. Ya, una sola ida. Les daba capacitación allá pues de este tema de seguridad y salud. Entonces, eso es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta y cuando pues se habla de esta parte, pues uno debería tener muy en cuenta que todas las medidas de protección que deben haber, pues deberían entonces tenerse en cuenta, ¿no? Ahora, sí es importante tener en cuenta que debería tenerse pues muy en cuenta toda esta parte, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar el link de asistencia, por favor, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Listo. Bueno, es importante tener en cuenta también
cuando uno pues habla ya de todo este tema de protección personal y demás, mm, debemos entonces, mm, em, ya, listo, es que ya, listo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que, bueno, cuando se habla, digamos, de este tema de mapa de procesos, ¿cierto? Aquí tenemos todo esto de la mejora, pues aquí nos empieza a hablar de la misma estructura que nosotros teníamos. Entonces, primero que todo, nos dice, bueno, usted tiene que tener todo en contacto el tema de su contexto, tanto externo e interno. Ahora, ¿qué hablamos de a nivel externo? Pues todos los requisitos legales que tienen que tener uno en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, que debe implementar un sistema de gestión, que debe, entonces, en ese sentido, eh, tener, tener una que debe entonces estar pues ejecutando actividades de capacitación, de medicina en el trabajo, es decir, pues estar pendiente de las condiciones de salud de sus trabajadores, o sea, todo eso digamos a nivel legal. Y a nivel interno, entonces, ¿cuáles son los requerimientos que necesita el trabajador? Pues unas condiciones adecuadas. Miren que cuando uno dice qué necesidades tiene el trabajador, que son como las cuestiones internas, uno lo que tiene que hablar es de que, venga, las personas no necesitamos, ay, o sea, pues obviamente uno que tal, uno chévere tener un salario más alto, no sé, ¿cierto? O sea, lo que usted considere como un salario más alto, ¿no? Pero finalmente nosotros como trabajadores, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos buenas condiciones, herramientas para poder trabajar y desarrollar lo que nosotros sabemos hacer. Que a veces eso es lo que nos pasa, a veces el tema de motivación es por eso, porque no hay las herramientas adecuadas. Entonces eso digamos es y es que miren, cuando uno lo mira todo va en beneficio de la misma organización. Entonces, pues cuando uno habla que digamos, dice que efectivamente que necesita, digamos, diferentes tipos de herramientas, pues debería, digamos, tenerse en cuenta eso, ¿no? Entonces, cuando uno habla, digamos, al respecto de todo lo que tiene que ver con el tema del contexto de la organización, es importante también entonces estar muy pendiente de lo que es la parte de comprender el contexto, ¿no? Entonces aquí es cuando le dicen a las empresas, usted tiene que ser consciente de todo, consciente de las indicaciones, el tema de horarios, el tema a nivel de lo que es el tema de pago de salarios, lo que, bueno, desde el salario mínimo hacia adelante, lo que es el tema de los derechos de laborales y demás. Entonces ese es el contexto de lo que a nosotros pues nos empieza a invitar aquí. Y de la misma manera, pues también hay que, mire, cuando uno determina también el alcance que viene a ser, digamos, cuando uno habla del alcance como tal. El alcance, el alcance, pues como tal, debe entonces tener en cuenta también el hecho de poder saber, bueno, desde dónde hasta dónde va. Ahora, el alcance es la limitación que me permite a mí determinar entonces qué es lo que yo voy a hacer. Y en este caso es que la prevención de las enfermedades y accidentes laborales, teniendo en cuenta, o sea, como resultado de todas las actividades que genera que la personería, en este caso de Bogotá, como entidad. Entonces, porque uno tiene que tener todas las actividades. Ahora, cuando hablamos de todas las actividades, son todas las que se relacionan en sí. Entonces, estamos hablando, uno, de la actividad de la atención al ciudadano, de velar por los derechos del ciudadano, por que no se vulneren estos derechos colectivos y demás. Pero adicionalmente también hay que tener en cuenta las actividades que están ahí anexas, como el tema del mantenimiento de equipos de cómputos, el tema de contratistas, el tema de proveedores, de diferentes formas, ¿no? Porque pues uno puede tener los proveedores, digamos, del tema de servicio general, los proveedores de limpieza de vidrios y digamos, si es, digamos, un tercer o cuarto piso, entonces esa parte pues como tal, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que pues cuando uno habla de lo que es sistema de gestión, es importante tener en cuenta que debemos tener en cuenta estas cuestiones y todas las actividades de trabajo planificadas para que pues efectivamente podamos entonces nosotros
saber que nuestro sistema de gestión se va a establecer, se va a implementar y se va a mantener. Y una de las cosas más importantes ya cuando hemos logrado eso, que se puede mejorar. Porque no es solamente capacitar por capacitar, tener exámenes por no. La idea es que realmente eso se ve en nuestras condiciones de salud. Entonces ese, digamos, se vuelve, digamos, nuestro propósito principal y que pues nosotros podamos cumplir con todos los requerimientos que tiene pues la norma técnica. Ahora, es importante identificar primero que cuando habla uno, digamos, sobre el tema de lo que es el liderazgo, la alta dirección, o sea, la dirección general es la que se tiene que comprometer y estar enterada de lo que va sucediendo a nivel de seguridad y salud en el trabajo. O sea, eso no es solamente, digamos, porque a veces dicen, ay, no, yo tengo un responsable de seguridad y salud y que él se encargue y mire, a ver, el de seguridad y salud dice, ah, sí, pues qué belleza, ¿no? Se quiere lavar las manos, pero no. Yo llego, informo, doy toda mi información de todo lo que hay que hacer y de todos los riesgos que hay, porque pues aquí también uno empieza a identificar riesgos y oportunidades a partir de la identificación de todos estos peligros y la gestión que se debe hacer al respecto, pero debemos entonces también ejecutarla, ¿no? Porque eso no es solamente, ah, sí, yo sé, yo conozco que hay que hacer muchas cosas, pero entonces, ¿en dónde está la ejecución? Y ese es el punto fundamental de lo que es el tema aquí de lo que es el liderazgo. Y también, ¿cómo puedo promover también una participación activa de los trabajadores? Mm, eh, en este sentido, pues uno tendría que decirlo y perdóneme que se los comente. Aquí es en donde afecta un tema también de lo que llamamos nosotros como la participación, o sea, la participación de los trabajadores. Ellos son los que nos van a dar principalmente los insumos de los peligros y demás, pero hay que tener en cuenta que la motivación de los trabajadores de esa participación va a depender de la seriedad del proceso. Porque, digamos, el trabajador viene por la primera vez y dice, ah, qué bueno, puede haber un cambio pues, frente a muchas cosas que están funcionando mal. Y él llena toda la información bien bonita. Pero como se da cuenta que pues pasa el tiempo y demás, y eso se volvió como algo, como flor de una noche, flor de un día, entonces dice, ah, no, yo para qué le pongo cuidado. Y se le pierde la seriedad y se le pierde pues toda la intención que se tenía inicialmente. Y recuperar esa confianza pues se vuelve mucho más complicado. Entonces por eso ese liderazgo y la participación de los trabajadores tiene que ser algo real. Ahora, que esto también finalmente va en el beneficio de uno. ¿Por qué? Digamos como organización. Porque pues finalmente usted va a evitar problemas. O sea, usted lo que va a hacer es evitar que efectivamente que usted vaya en el futuro pues a tener todos esos inconvenientes, ¿no? Entonces esto digamos es algo que uno debería digamos estar teniendo en cuenta y estar pues en ese sentido pues trabajando pues al respecto. Entonces en ese sentido es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando pues a nivel de lo que son total lo que es el tema de sistemas de gestión digamos a nivel de seguridad en el trabajo, que realmente la participación de todo el personal estén involucrados, además de que es una carga. O sea, mire, cuando uno habla muchas veces de lo que es el tema de calidad, ahí es el establecimiento de procedimientos y ahí hay mucha cosa que se puede, digámoslo así, soportar con el papel. Porque pues en el tema de procedimientos está todo estandarizado. Ahí digamos el tema del seguimiento no es tan estricto como en este caso. Ahora, ¿por qué no? Porque aquí digamos está el tema de el comportamiento de las personas. Porque aquí lo que necesitamos es que verificar efectivamente que hagan las cosas aunque uno no los esté viendo. Porque no solamente no, yo le informé, yo lo capacité y el seguimiento que en calidad pues usted digamos puede muchas veces pues hacer el tema de que llenar registros y todo y digamos paliar digamos esa situación al respecto. Pero cuando nosotros hablamos principalmente de lo que es seguridad y salud, son actividades que si usted no las hace, digamos, en todo el tiempo, digamos, en el año, pues usted no lo va a alcanzar a hacer en un solo día, en un solo mes. O sea, usted necesita ponerse al día al respecto y eso hay muchas formas de ponerse uno, digamos, que las empresas
digamos, en este caso en las auditorías uno se entere si han hecho las cosas de afán o no. Entonces, eso, digamos, implica ahora asegurar los recursos, o sea, saber que a veces esto es como una curva económica que primero salta y va descendiendo pues paulatinamente. Entonces, eso, digamos, es lo que pasa. Sí es importante tener muy en cuenta que digamos, pues al respecto de todo eso, que cuando pues nosotros, digamos, estamos hablando, digamos, a nivel de lo que es el tema de, de liderazgo y de la participación de personal, pues debemos entonces también comunicar, digamos, toda la importancia y darles el sentido de todo lo que es seguridad y salud y por qué. Digamos, por eso las conferencias, digamos, que uno da, las capacitaciones que uno da, pues tienen que tener, digamos, ese mayor impacto, digamos, ese impacto en donde digan, venga, ¿por qué yo debo hacer las cosas como me dicen exactamente, aunque yo llevo 40 años de mi vida haciendo las cosas de otra manera? Porque es la forma en la cual usted va a asegurar de que no se va a accidentar y no se va a morir. Entonces, eso es lo que uno tiene que llegar a decirles. Pero esto va a ser un proceso paulatino y que pues siempre hay que tener, digamos, mucha contundencia al respecto en el tema de cumplimiento y de ejecución. Porque pues esto, digamos, se va generando pues mucho, digamos, al respecto de esto. Y que toda, pues, digamos, que se tenga toda la información, no que todo sea, que digamos que todos estemos enterados, digamos, de esto y cómo, digamos, lo que yo puedo hacer puede afectar al otro, porque no se trata solamente de decir, no, es que eso es de seguridad y salud, no, qué tal cosa, que el nombre, hablen con el de seguridad y salud, no, hablen con usted también, porque usted también hace parte de todo este sistema. Y entonces el de seguridad y salud le dé un patatús, entonces, ¿qué? No, no se hace nada, no, pues nosotros tomamos medidas preventivas, medidas correctivas al respecto, ¿no? O sea, tomamos esas que pues se encuentran también estandarizadas, porque eso también es importante, que aquí no se puede improvisar en ningún proceso, pero más en esta parte. Entonces, en ese sentido es relevante que nosotros pues tengamos esta parte así pues, esté pues más informada, ¿no? Entonces, eso digamos en ese sentido, y por eso digamos el compromiso es de la misma dirección. Ahora, como hemos visto ya desde lo que es el tema de calidad, ambiente, pues aquí también nos hablan de una política. Y es un compromiso, entonces, claro, a tener. Entonces, claro, tiene muchas similitudes con lo que es el sistema de gestión que nos piden a nivel legal. Pues, digamos, no es que se necesite, digamos, ¿cuántas políticas vamos a tener? Una sola de todas, o sea, de calidad, de ambiente, de seguridad y salud en el trabajo a nivel normativo ISO 45001 y lo que es como tal sistema de gestión a nivel legal. Una sola. Lo que pasa es que uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, tiene que identificar los elementos comunes y colocarlos en esa política. Y lo que son de pronto elementos diferenciados, porque digamos la de calidad no va a tener el tema de identificación de peligros y la de ambiental pues es la única que va a tener sobre la gestión de los aspectos, impactos ambientales, pues va a ser una sola política pues que va a ser muy robusta. Digamos, yo recuerdo cuando estaba, digamos, en eso, la política de la organización primero decía que éramos una empresa, digamos, cuando ya estaba, digamos, así en el nivel laboral, somos una empresa dedicada al transporte especial de pasajeros, estamos comprometidos con la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales de los trabajadores y también a partir del desarrollo de nuestras actividades, nosotros también estamos dispuestos pues a la prevención de la contaminación a través de la gestión de nuestros aspectos e impactos ambientales significativos. Ahí incluye todos los elementos. Y entonces decía, entonces elementos comunes, que es cumplimiento de los requisitos legales, que es un elemento común, divulgándolo a todas las partes interesadas, que es un elemento común, firmándola y fechándola es un elemento común, pues la firma pues el representante legal. Entonces cuando uno habla de eso,
uno debería, digamos, tener en cuenta pues esa parte, que pues uno sí pues debería estar, digamos, de acuerdo de que pues efectivamente cuando nosotros hablamos de ese compromiso, entonces también estamos comprometidos con la participación pues, de todo el personal. Entonces ahí es hacia esa parte es que va pues todo esto, digamos, en ese sentido. Entonces aquí es en donde empezamos a observar pues que el elemento, sí, eh, el elemento principal a nivel de lo que es la política y que es lo que nosotros usamos es ese compromiso que pues se vuelve la directriz general para toda la entidad de qué es lo que tenemos que hacer. Aquí estoy viendo el comentario que nos hace Ana Sofía Liscano, nos dice: la personalidad debido al tamaño de su población contamos con referentes de seguridad y salud del trabajo a través de los cuales nos conectamos de forma más cercana con todos los servidores y partes interesadas para llevar a cabo todas las actividades y lograr la participación. Claro que sí. Entonces claro, esto digamos es lo ideal, o sea, claro, esto es lo ideal y que pues efectivamente todos sepamos cuáles son nuestras responsabilidades. Ahora, desde luego, todo esto, digamos, se tendría que estar reforzando ya muy puntualmente dentro de lo que es la parte de los procesos pues de inducción y de reinducción. Entonces, pues sí, muy importante sí destacarlo. Ahora, al igual aquí tenemos otros elementos comunes, o sea, nosotros habíamos hablado que pues en ese caso, digamos, teníamos que tener una política pues que se pudiera divulgar, una política que pues estuviera disponible, que se comunicara dentro de la organización, que estuviera, digamos, disponible a todas las partes interesadas. El Estado, o sea, digamos como tal el Ministerio de Trabajo, lo que es el tema, digamos, de los trabajadores, el tema en este caso del ente certificador, pues esas serán las principales partes interesadas. Pueden haber más, pero digamos, esas son, digamos, las más comunes. Entonces es esto. Ahora, que esté disponible, que sea pertinente y apropiada, es que pertinente es que sea una política que también esté de acuerdo a las actividades que hace como tal, pues la personería en este caso, y apropiada porque pues es de acuerdo al tamaño y las características que tiene, ¿no? Ahora, aquí volvemos entonces al mismo punto, hay que asignarle las responsabilidades a todo el mundo, o sea, que todo el mundo sepa cuál es su responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo. Eso es de donde se llama desde el perfil del cargo. Porque listo, están las funciones, las responsabilidades del cargo y están las responsabilidades ambientales y las responsabilidades en seguridad y salud. Porque pues finalmente todas hay que cumplirlas. Ahora, hablábamos de ambiental, pues que utilice adecuadamente los recursos naturales y que cierre la llave del baño, que entonces utilice el papel que sea necesario. No, yo necesito realmente usar 200 hojas, listo, la utiliza. Pero no sea que de pronto el tema de desperdicio, ese es el problema de mal utilizar los recursos. Entonces eso, digamos, es lo que uno debería, digamos, tener al respecto. Y lo mismo entonces se vuelve también algo evaluable, ¿no? Porque, digamos, la persona, digamos, cuando vamos a evaluar, entonces listo, le evaluamos las funciones, también lo que son la parte ambiental y a la vez lo del tema de seguridad y salud del trabajo, porque todo esto es integral. Entonces a ti te hacen una auditoría, te evalúan los tres aspectos y para de contar. Entonces hacia eso es que va, digamos, dirigida esta parte, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo que nosotros tenemos. Y desde luego, digamos que todo, digamos, saber cuál es el tema de las responsabilidades y la autoridad de cada uno. Ahora, en esto, digamos, a veces hay desinterés, ¿no? Porque entonces, no, yo no me enredo, no, usted también debe tener su parte, pues teniendo en cuenta de que pues que sí corresponda, ¿no? Porque pues habrán cosas que sí efectivamente le toca con la persona responsable, como el tema estructural de la parte de la matriz de peligro, sobre el tema de requerimientos, sobre el tema de registros y demás de capacitaciones, de la gestión que se ha hecho, pues eso sí lo tiene, digamos, el responsable. Pero si empiezan a decirle, bueno, ¿y qué tipos de peligros hay en esta? Digamos que le pregunten, independientemente del área, que usted sea, por ejemplo, de contabilidad, toda el área de contabilidad, le pregunten, bueno, ¿usted qué peligros aquí tiene? O algo, y le diga, no, espérate, yo traigo el de seguridad y salud. No, tiene que saber, mire, puede ser eso. O que le digan, bueno, ¿quiénes son los brigadistas? Bueno, ¿qué medidas hay que tener en cuenta? Espérate, ya el de salud. No, espérate, que eres tú el que tienes que saber. Entonces,
ahí es en donde va pues el desarrollo de cada una de estas tareas. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos que la alta dirección pues debe digamos asignar las responsabilidades y que todos estén integrados y concientizados, porque pues finalmente esa digamos viene a ser la responsabilidad de cada uno, y informar pues sobre también en ese sentido. Ojo, cuando se informa sobre el tema del desempeño, no solamente es bueno, digamos, un compañero Juan Pérez. Entonces, ¿cómo le fue? Sus funciones, muy buen trabajador, excelente, llega, bueno, puntual, se va después cumpliendo con todas sus responsabilidades, no se mete en líos, no está por ahí pendejeando, sino que siempre tratando muy bien. El tema de desempeño a nivel de lo que son las tareas, no te entrega informes bien, muy claros, tanto, listo, bien. Cuando dice a nivel ambiental, entonces dice sí, no, pues desafortunadamente sí desperdicia harto papel. Ya. El tema de las basuras, pues sí realmente pues se le verificó y tiene papel, tiene la cáscara de mandarina ahí en el mismo recipiente y en el puesto de trabajo. Ya. Y en seguridad en el trabajo, no, eso ponerse el tapabocas, eso parece que le pica. Bueno, entonces ahí tenemos ya empezar a mirar que son justas un llamado de atención que sí, o sea, es un trabajador excelente y todo, pero si no utiliza los elementos de protección personal porque de pronto tiene en la cabeza de que el COVID es mentira, y es que hoy en día hay gente que dice que el COVID es mentira, o sea, la gente está muriendo y hay otras que dicen, no, eso es mentira, o sea, pura histeria colectiva, y los hay, o sea, negacionistas de toda esta situación que pues, hombre, a ver, ¿cómo hace mentira? Y entonces resulta que pues eso digamos puede llevar a que, no, llamadas de atención, se sigue el conducto regular, se llama descargos y entonces puede ir generando una posible en el futuro una justa causa de despido. Eso es lo que uno tiene que mirar. Entonces, para que miremos que no solamente es desde el punto de vista de lo que nosotros, digamos, en ese sentido hablamos en cuanto al tema de que la responsabilidad es de solo las del cargo y ya no. Ahí también hay una de seguridad y salud. Digamos, una persona conflictiva, una persona que, mejor dicho, no se le puede preguntar nada, no se le puede decir nada, que pues, son personas que pues, realmente ven, hay que capacitarlas y hay que esforzarse porque pues, se integren y demás, pero de todas formas son personas que a nivel de desempeño pues empiezan también a fallar a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces todo esto es integral porque pues uno tiene que hacerlo. Es como cuando digamos analizan digamos todo lo que es el tema de, de lo que es digamos el tema del COVID. Ahorita pues claro, los empleadores, digamos las empresas no pueden despedir a nadie, pero si hay alguien que no quiere cumplir las normas de seguridad y salud, yo le hago el conducto regular y lo puedo despedir, y el permiso por parte del ministerio me lo pueden dar, porque yo le digo, mire, pero es que yo he hecho hasta lo imposible. Lo que pasa es que las empresas no lo hacen porque como también están muertos de pereza por hacer la tarea, pues entonces tampoco los pueden despedir porque el trabajador dice, no, a mí no me dieron capacitación, pero como no hay reporte de capacitación y tampoco lista de asistencia y tampoco hay evidencias de eso, ahora no le ha llamado, siempre son como que ay, póngase el tapabocas y ya. En cambio, si hay un llamado de atención y entonces se llama descargo, si se tiene un compromiso y se hace todo eso, diferente. Entonces, eso hay que tenerlo pues aquí muy, muy en cuenta. Y pues siempre, digamos, el tema de consulta, porque miren, cuando uno mira, digamos, hay muchas soluciones que se dan. Digamos que uno sabe que, digamos, para a nivel de silla administrativa, lo ideal es que uno sabe que pues, se pueda graduar la altura y que se puede inclinar hacia atrás. Digamos, eso uno lo tiene ahí claro y eso, digamos, es general. Pero resulta de que pues hay ocasiones en las que pues efectivamente se necesitan más cosas, o sea, se necesitan entonces que de pronto tomar medidas, digamos, diferentes por el tema del peligro que pues, representa, digamos, ciertas actividades. Y los trabajadores, que son los que están allí trabajando todo el día, pues ellos son los que están, digamos, como están expuestos ahí a esas situaciones de peligro constantemente, porque uno devuelve como una especie de turista. Eh, Ellos que están ahí permanentemente pues van a saber esa parte, o sea, van a saber entonces qué es lo que se puede dar y pueden haber ideas, inclusive pueden ser hasta económicas.
que pues en ese sentido también pueden dar soluciones muy prácticas. Entonces eso hay que hacerle, hay que digamos también escucharlos y que se sientan también, que se puedan empoderar pues el tema a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Y pues dentro de todo esto pues también la idea es que se pueda ver como un programa de formación, porque pues obviamente eso no es solamente como que ya, no, ya se le dio, como a mí a veces me salía en que, no, es que esa capacitación la hicimos hace 2 años y yo recién había llegado hace 3 meses. Pues muy bien, muy chévere, pero ¿yo qué? ¿Y será que los que estudian hace 3 años se saben el tema de memoria? No. Entonces, eso es lo que uno debería, digamos, tener que observar al respecto, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver, pues, con el tema de consulta, sobre el tema, pues, de las expectativas de las partes interesadas, en este caso, pues, de los trabajadores, y, pues, sobre el tema de lo que es el tema de la política, ¿no? La comprensión, porque, pues, o sea, la idea con la política no es saberse la memoria, sino entenderla, interiorizarla, y eso pues debería, digamos, tenerse en cuenta también todo lo que es las responsabilidades sobre el tema de los requisitos legales, porque pues también hay que decirle a las personas, ustedes estamos, o sea, porque a veces le pasa a uno en las empresas que dicen, vea, yo llevo 20 años haciendo este trabajo y a mí nunca me pasa nada porque es que yo me concentro haciendo a mí se me han salido que llegan y yo les digo bueno el permiso de alturas porque pues es una persona que se dedica a pintar las placas de los vehículos de transporte público en la parte superior y le digo bueno y el permiso de alturas y de todo y me dice vea es que yo ya llevo 30 años haciendo esto y cuando yo lo hago yo me concentro y no pienso en nada más. O sea, así como el estilo guachimán, ¿no? El guachimán que, tranquilo jefe, que a mí cualquier ruido me despierta. Y uno dice, "Mm". Entonces uno pues tiene que mirar y uno encuentra unos casos, pues a nivel de seguridad y salud uno encuentra tantas cosas que pues uno debería tenerlas pues muy presentes, ¿no? Ahora, la contratación, digamos, como tal, pues cuando se va a hacer, digamos, el tema de compras y demás, uno tiene que evaluar todas las compras, digamos, cuando uno habla de esto, uno debería tener en cuenta todas las compras que se hacen en la organización, o sea, desde el café, desde el té, desde todo, desde eso, los elementos de aseo hasta pues, los más grandes, que de pronto el tema de insumo, el tema de papelería, y saber entonces tener criterios para la evaluación y selección de proveedores y de compra. Ahora, más nosotros, digamos, como entidad, pues sabemos que tenemos Colombia compra eficiente y a veces uno le ve que digamos, claro, tenemos los principios de solidaridad, principalmente el principio para poder comprar un producto es que sea economía, ¿no? Que el más barato, y resulta que el más barato no es necesariamente el que se necesite. Entonces, primero identificar a qué le vamos a aplicar, pues, lo del tema de las compras y luego, digamos, le vamos a aplicar requisitos, a qué compra le vamos a aplicar los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y en ese orden de ideas pues vamos a identificar entonces qué requisitos le vamos a pedir. Ahora, no nos vamos a complicar en esto, o sea, digamos por ejemplo el tema de la redma de papel, pues hombre, es un se norma en seguridad en el trabajo no vale la pena, pero en cambio sí para el tema de los tapabocas, lo que es el tema de, digamos, en este caso de los guantes que si, digamos, necesitan las personas de servicios generales, lo que es el tema de bolsas, pues ahí hay que tener en cuenta en algunos casos las normas de seguridad y salud, digamos, en especial la dotación y los elementos de protección personal que yo los compro teniendo en cuenta los peligros a los que estoy expuesto, digamos la persona que está manejando cloros, el zampi, pues tiene que tener unos guantes de nitrilo, unos guantes pues de caucho que no le permitan digamos tener ese contacto directo, entonces eso es lo que uno debería tener pues al respecto, ¿no? Entonces pues alrededor de todo esto es lo que uno digamos habla con el tema de la participación de los proveedores, entonces eso digamos en ese sentido. Ahora, es importante tener en cuenta que pues o sea, hay que determinar también qué necesita seguimiento y medición. Entonces, claro, porque no todo hay que medirlo, porque pues realmente pues no vale la pena.
Generalmente, ¿qué es lo que se mide más en seguridad y salud del trabajo? El tema de ausentismo, el tema de la accidentalidad, de las lesiones incapacitantes, o sea, ese tema de incapacidad, de los días de incapacidad y demás, eso es lo que se mide. Entonces, principalmente nosotros tenemos, pues no podemos salir a medir pues otras cosas, sino que nosotros pues debemos centrarnos al respecto, ¿no? Bueno, vamos entonces en este sentido, vamos a dejar pues un momento aquí, pues ya vamos a seguir avanzando y vamos entonces 10 minuticos y ya regresamos, ¿listo? Porque ya aquí pues vamos, ¿listo? Bueno, vamos entonces en este momento. Bueno, vamos a continuar. Ya digamos como tal ya la última parte. Ya vamos a mirar todo lo que son estos puntos. No se preocupen que aquí pues vamos mirándolo. Entonces nos habíamos quedado sobre el tema de la participación de los trabajadores y que pues sí, ese digamos es el punto principal, ¿no? Entonces en ese sentido es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos pues, alrededor de lo que es el tema de participación de trabajadores, lo que es el tema de que pues ellos estén allí, debería digamos tener que cada uno de ellos tenga la formación y las competencias a nivel de seguridad y salud en el trabajo, porque finalmente este es un tema que es transversal para todos los cargos, pues empezando desde la gerencia hasta pues el más operativo, porque pues todos tienen que cuidar su salud y entonces pues allí es en donde deberíamos tener en cuenta esta parte de que nosotros pues sí estemos totalmente capacitados y que pues podamos cumplir con el requerimiento que se nos solicita. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos nosotros tener en cuenta es que aquí pues vamos a ir a mirar pues en el tema de que pues la información que nosotros necesitamos divulgar. Digamos, no toda la información en seguridad y salud se va a divulgar. Por ejemplo, todo el tema de matriz de peligros, lo que es el tema de accidentalidad, los casos de que se presenten de acoso laboral, pues esos son los de dominio público. Pero si hay otras cosas como el tema de los procedimientos seguros, lo que es el tema de las políticas y las directrices generales, que esas se tendrán que publicar al respecto. Entonces, eso, digamos, en ese sentido hay que tenerlos pues muy en cuenta. Entonces, eso, digamos, a partir de eso, digamos, es importante que nosotros pues lo tengamos allí presente. Ahora, lo otro es que cuando nosotros hablamos al respecto, digamos, de la participación de todo lo que es el tema de todos los trabajadores, es importante también que pues identifiquemos, entre otras cosas, también todo lo que es la información que nosotros debemos determinar para poder hallar oportunidades y también lo que es el tema de determinar qué tipo de riesgos. Entonces, en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué tipo de riesgo, digamos, hay principalmente? Pues principalmente es el tema de multas y sanciones. Por ejemplo, de acuerdo a la legislación, si nosotros tenemos un trabajador en nuestra entidad, que, bueno, nuestra organización como tal, pues lo establece la legislación, que si, digamos, si este tiene un accidente grave o inclusive mortal, puede haber, digamos, una sanción a las empresas si se llega a descubrir que efectivamente no hizo la gestión debida entre 20 y 500 salarios mínimos legales vigentes. Y de hecho, podemos llegar a 5.000 salarios mínimos legales vigentes si se hace una evaluación y no se ha cumplido con todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta en estos aspectos. Entonces, cuando nosotros queremos determinar todas esas oportunidades, ¿qué oportunidades podemos obtener? Pues mejorar la calidad de vida, que una persona se recupere completamente, de que tenga una mejor calidad de vida, no solamente digamos a nivel para lo que interesa laboral, sino pues con toda su familia, ¿no? Entonces eso, digamos, es algo que debería, digamos, tenerse pues muy presente. Entonces
alrededor de esto, digamos, toda la información debería tenerse en cuenta y no solamente, digamos, el tema de los peligros en seguridad y salud en el trabajo, sino también entonces todo lo que tiene que ver con esas oportunidades y esos riesgos que pueden afectar las finanzas de una organización. Entonces hacia eso pues va dirigido y cuando uno digamos hace toda la identificación de peligros pues tiene que ir en todas las direcciones, es decir, a mirar digamos si hay un tema de peligros biomecánicos, es decir, hacia lo que es el tema de peligros de las posiciones sedentes, o sea, eso digamos hay que tenerlo en cuenta, o a nivel psicosocial, el tema de las relaciones, la comunicación asertiva, lo que es el tema del bullying o lo que llamamos a nivel organizacional como el moving, que es el mismo acoso laboral. Sí, tenemos entonces los factores físicos, digamos como tal del tema de temperatura y de ambiente y demás. Entonces eso hay que evaluarlo pues también, que efectivamente nosotros pues podamos ver que tanto digamos nos afecta como tal. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando pues alrededor de lo que es el tema de de lo que es el tema de peligros y demás, pues uno debería tener aquí pues los peligros identificados de acuerdo también a la GTC 45, es decir, la guía que nos rige a nosotros todo lo que es el tema de los peligros. Entonces ahí deberíamos identificar cada uno de los peligros y efectivamente entonces ir identificando todos los factores de riesgo que pueden afectarnos en nuestras actividades. Hoy en día con todo esto de estar trabajando desde casa y estar pues digamos con todo lo que es la parte del trabajo pues de la oficina a casa, los factores psicosociales pues están muy determinados en cómo yo aparto digamos lo que es el tema de trabajo en relación a lo que es el tema en relación a lo que es el tema de lo que es mi vida personal. Entonces, hasta dónde llega mi vida personal y hasta dónde es el tema del trabajo. Entonces, eso, digamos, habría que tratarlo y pues también identificarlo allí dentro del tema de la matriz de peligros. Entonces esto digamos se gestiona porque ¿qué es la matriz de peligros o identificación de peligros? Es cuando tú identificas que puedes digamos accidentarte, que puede haber el tema de fenómenos naturales, identificas todos estos peligros. También valoras cuantitativamente cuál es la probabilidad que pues, se materialice y finalmente pues tomas medidas al respecto. Eso es lo que es y eso son situaciones potenciales que pueden ocurrir. Entonces en este sentido también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta así una metodología que para el caso de Colombia, de nosotros aquí en el país, es la Guía Técnica de Calidad 45 versión 2012, que es la guía para la identificación de peligros, valoración de riesgos y las medidas de intervención. Entonces eso digamos era algo que nosotros veíamos y que aquí pues también vuelven y no nos nombran. Entonces pues que efectivamente lo tenemos. Y a partir de allí también hay que identificar también el tema de oportunidades y pues para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces como el tema de mejores condiciones de salud, motivación, el tema inclusive también de sentirse pues uno seguro pues como tal, ¿no? Y el tema pues al respecto. Ahora, lo otro que uno debería digamos tener en cuenta es que cuando uno habla sobre el tema de requisitos legales y todo esto, es importante también tener en cuenta que todos estos requisitos legales pues tienen que ver con las leyes, los decretos y las resoluciones que me aplican a mí. Entonces tendrá que ver con todo lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, así como en calidad, entonces todos los que me aplican a mí como entidad, en ambiental pues en relación a los residuos y aquí pues frente a las enfermedades y accidentes laborales. Entonces, ¿cuántos requisitos legales tendremos que hallar? Pues los que tengamos que hallar. Y tendremos que hacer cuántas matrices, una sola, porque ahí usted va, o sea, la idea con esto es que no se vayan a enredar, porque a veces cuando hay diferentes temas, como una cosa, digamos, es como los propios de la organización para su funcionamiento, otros que son los ambientales y otros de seguridad y salud, a veces se tratan de hacer por separado. Entonces la idea en este sentido es que nosotros lo podamos hacer digamos adecuadamente, ¿no? Entonces esto es digamos lo que uno debería tener en cuenta y que pues en ese orden de ideas pues uno debería digamos establecer digamos todas estas
condiciones, digamos, de manera adecuada, digamos, todos estos requerimientos debería uno identificarlos para hacer la gestión sobre ellos y darle cumplimiento. Ahora, ¿que se pueden hacer cumplimiento al 100%? Sí, pero a veces de pronto no se le da el 100% por diferentes factores, ¿no? Entonces, eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, pero uno tiene que saber por qué, porque es que cuando uno determina riesgos y oportunidades, uno entonces ya sabe qué es lo que le puede pasar si uno no cumple. Entonces, por eso uno es consciente y entonces actúa pues en ese sentido. Ahora, las acciones que uno debe tener en cuenta para abordar pues, los requisitos legales están centrados principalmente en que usted entonces los gestione, porque todos los requisitos legales, o sea, las leyes, los decretos y resoluciones, es para cumplirlos. Otra cosa es que usted se demore por el tema de procesos, por el tema de trámites o por el tema de que pronto no existe una verdadera voluntad de una entidad para hacer, digamos, como tal eh, digamos, el trámite de agilizarlo, como les decía, porque de pronto sé que en mi administrativo, digamos, en la entidad en donde yo necesito hacer digamos, mi diligencia, entonces tienen de pronto un tema de represamiento administrativo. Entonces, pues, hombre, hay cosas que pues a mí se me salen de las manos, pero digamos la idea es que podamos demostrar que hemos hecho la gestión y que lo que depende de nosotros, pues lo hemos realizado. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la planificación, digamos, de los objetivos, como todo esto, digamos, se vuelve una planificación porque todo, digamos, tú tienes la visión de la organización, la misión a que se dedica y luego la política, ¿cierto? Y a partir de la política tú determinas procesos y a partir de esos procesos, pues procedimientos y registros, pues todo debería, digamos, ir enfocado, digamos, al cumplimiento de objetivos. Cuando hablábamos ayer de tres, que era, pues, identificar peligros, lo que era gestionar la actividad de promoción y prevención en salud para los trabajadores y lo que era pues el tema del cumplimiento de requisitos legales, pues va enfocado es en eso. O sea, básicamente es que bueno, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué recursos, quiénes serán los responsables. Que esto principalmente está determinado también a través de los procesos que ya se tienen en la organización desde calidad. Porque, por ejemplo, si yo soy de alguien, digamos, en el sector de lo que es producción, si yo soy el jefe de producción, pues yo tengo que estar también pendiente de que todo es bueno, el casco, el tema del guante, pues las personas que están a cargo mío, ¿no? Entonces listo, el guante o si no, no puede trabajar. No necesita seriamente venir el de seguridad y salud, ¿no? Sino que sea también el mismo, digamos, en ese caso, digamos, el jefe de producción. Porque pues todo esto, digamos, la idea es que todos se empoderen y tomen su responsabilidad al respecto, porque pues el de seguridad y salud no puede estar ahí detrás. Personalmente yo les digo, a veces de pronto es muy harto de estar, póngase el casco, no, de una vez, o sea, si usted ya dio las capacitaciones, si usted ya le informó a los trabajadores cómo usar pues, los elementos de protección personal, le dio las reglas, firmaron que pues conocieron todo y que conocen todos los procedimientos, olvídese, ya eso es llamado atención, no lo quiero utilizar, no lo tenía puesto, tan, y sale, porque finalmente eso está que hay que póngase el no, o sea, uno estar como niño no aguanta, y a veces desafortunadamente las personas, yo no sé, o sea, a veces como que les gusta es eso, pero digamos ese no es el punto fundamental, o sea, aquí no se trata de que estemos, digamos, como tal, generando, digamos, este tema de los objetivos como tal. Entonces, sí, ya les paso el listado de asistencia. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros, digamos, miramos esto, ya entramos, digamos, en la parte de apoyo. Entonces, aquí hay varios aspectos que uno debe, digamos, implementar, digamos, los procesos en cuanto a que, uno, asegurar los recursos que sean necesarios, ¿no? O sea, técnicos, tecnológicos, financieros y demás. Dos, la competencia, es decir, ¿qué es lo que yo necesito de que sepan los trabajadores y que lo sepan muy bien? ¿Para qué? Para evitar las enfermedades y accidentes laborales. Capacitarlos y que se puedan tomar acciones. Y tres, ¿cómo realizo, cómo hago para que los trabajadores entonces ya lo empiecen a aplicar, ¿no? Entonces listo, que sea algo de conciencia, que uno no tenga que estar detrás de ellos, miren. Y a veces tienen que pasar las cosas. Digamos, en una organización se había puesto ya, habíamos puesto dicho el tema del uso del casco. Y algunos lo usaban y otros no. Y el día que uno desafortunadamente le cayó un objeto y gracias a Dios tiene el casco, le cayó un repuesto y entonces de una vez todos cogieron conciencia y siempre tenían el casco puesto.
afortunadamente tienen que pasar estas cosas como para tomar conciencia, no debería ser así, pero igual, eso digamos así sucede. Y pues en el tema de conciencia también es importante tener en cuenta los peligros y los efectos, por eso capacitaciones digamos de alto impacto que realmente muestren todo eso sería necesario. Y los canales de comunicación, pues sobre todo, que comunicar cuándo, cómo y dónde, pues se vuelven importantes en estos procesos. Entonces, ahí es cuando yo estoy pues hablando pues sobre estos temas y ahí es en donde pues uno llega pues hablando al respecto. Bueno, permítame un segundo porque pues ya voy aquí pues avanzando pues con todos estos temas y una de las cosas es el tema de información documental. Si ustedes se pueden a mirar, esto es lo mismo que maneja calidad, que finalmente pues vemos en ambiental y finalmente pues en seguridad y salud. Y es que se tenga documentado. Aquí es siempre la discusión que hay digamos, con los que son de seguridad y salud, ¿no? A veces, digamos, si usted, digamos, los tecnólogos, algunos, y a mí me han dicho varias veces, me han dicho, no, es que lo importante es que se vea vivo, y resulta que sí, es importante que pues, eso sea dentro de la organización, que se viva como tal, pero también es importante en ese sentido que efectivamente entonces podamos también nosotros tenerlo como algo que esté documentado. Recordemos que es obligación, digamos al menos la entrega de elementos de protección personal tiene que estar documentada. No solamente, no, yo le entregué, no, documentado de que afirmen acá que yo le entregué. Porque finalmente eso es material probatorio frente a un caso cuando tenemos los problemas. Porque es que uno no puede pensar en tener la fe en el trabajador. Porque es que los sentimientos cambian, o sea, las intenciones y demás. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros debemos determinar entonces que todo debe estar documentado y de qué manera. Ahora, vamos a tener listados de control de documentos, probablemente. O sea, porque yo tengo acá todo el listado, manejo de versiones, así digamos yo lo documento. Y pues este debería, digamos, tenerse pues ahí en cuenta, ¿no? Y lo mismo, pues cuando ya nosotros estamos hablando, digamos en ese caso, digamos lo que es el tema de cuando hablamos de la información documentada, pues saber que esté protegida adecuadamente, que tengamos los registros, que se tenga, digamos, el acceso dependiendo de las partes interesadas. Digamos, yo soy un externo, pues finalmente hay registros que yo para qué necesito, por ejemplo, las quejas y reclamos de los ciudadanos. O sea, para que no, en cambio, pues el área jurídica, atención al ciudadano, pues sí debería tener en cuenta eso. O como pues también a veces pasa de que, bueno, te hay una información sobre el tema por ejemplo, el tema de tesorería, pues hombre, eso le interesará nada más a las directivas y a la parte contable. Digamos, si usted es atención al ciudadano, que ahí no tiene nada que ver. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta y al igual, pues como hablamos en calidad, que la versión uno la versión 2 y pues quién lo tiene, ¿no? Eso, digamos, ahí, digamos, va aplicando. De la misma manera, pues como tenemos el control operacional, pues la idea ¿cuál es? La idea es que pues aquí nosotros tengamos este control, pues como tal, pues que en la medida de que sea pues poder tomar las medidas necesarias frente a la parte de establecimiento. Entonces ahí ya vamos a tener en cuenta que pues en estos casos digamos el tema de los criterios para poder implementar controles, para el tema de las adaptaciones a los trabajos, o sea sobre lo que es el tema de los criterios de los procesos. ¿Por qué? Porque dentro de esos criterios digamos lo que siempre hablamos, seguridad y salud no es un apéndice, es parte del trabajo. Así como que yo voy a hacer la reparación porque yo tengo la reparación de bicicleta porque mi empresa es de mantenimiento de bicicletas, yo que listo la bicicleta, el soporte para poderla colgar y ponerla a la misma altura, para que no esté yo agachado, sino que esté a la misma altura la bicicleta que mi cuerpo, que mi tronco, o sea, que la altura de mi cuerpo, que alisto entonces lo que es el tema de las herramientas y adicional entonces hago lo de seguridad y salud, que entonces el guante, que el tema de la cofia, que el tema del tapabocas, pues en caso tal vez de que pronto hay instrumentos digamos en el tema de bicicletas que necesitan digamos de este tipo de protección para hacer la parte mecánica, en otros casos no, digamos pues bueno, digámoslo así, cuando es el tema al menos digamos de alimentos es así.
digamos, ¿no? Que necesitamos listar todo esto. Entonces, claro, los elementos de protección personal, que digamos en lo que decíamos de la bicicleta, entonces necesitamos entonces nuestro overall, necesitamos entonces nuestros delantales, necesitamos entonces nuestro... em, como tal, pues entonces las cofias y demás, pues para evitar la contaminación, porque bueno, si se suelta el aceite, entonces nos unta las gafas, todo esto, entonces que hace parte del trabajo, no que, ay, que es que esto lo hago porque esto es de seguridad y salud, que hay que cumplir, no solamente que hay que cumplir, sino que es para mí, para protegerme. Entonces, eso es lo que hace parte de lo que en este sentido, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de eliminar los peligros, pues en la medida de lo posible, porque los peligros hay muchos que no se pueden eliminar. Por ejemplo, usted puede eliminar el peligro en la calle del robo, no lo puede eliminar. Lo que pasa es que usted lo controla y usted lo previene, y no dar papaya, y no ponerse a mostrar el celular, de no irse por zonas solas, altas horas de la noche, o sea, todas esas cosas. Pero usted el peligro de robar siempre está ahí. Lo que pasa es que es, digamos, controlable al respecto. Sustitución, pues, habla, digamos, de los controles de que usted sustituye un peligro por otro, digamos, como lo que pasa es que usted envía al mensajero a que consigne ya en el banco y entonces dice, no, que lo haga acá esta persona de forma electrónica. Entonces usted sustituye el ladrón que es en físico, que le saca el cuchillo o el arma, al hacker, ¿no? El que está ya metido en el computador. Entonces usted lo cambia. Cuando hablamos de ingeniería, pues el tema de procedimientos, de maquinaria y demás, administrativos, capacitaciones, señalización y elementos de protección personal. Entonces todo lo que nos sirve para nosotros como tal. Ahora, siempre vamos a tener un tema de que pues estamos en un mundo cambiante, en un mundo en donde pues estamos totalmente, pues estamos viendo digamos los cambios que están sucediendo. Entonces, pues uno debería tener en cuenta lo que es el tema de gestión del cambio. Ya lo hablábamos con el tema de los servicios, entonces, vea, digamos en calidad puede ser que de pronto se presente el tema de que no solamente es llegar y recibir lo que llegue, digamos, a la oficina. De pronto se ve la necesidad, un ejemplo, de que hay que ir hasta las comunidades. Entonces, ahí hay unos cambios que hay que hacer y que en seguridad y salud del trabajo, pues hay que contemplar. Entonces, hacia eso, digamos, hay que apuntarle. Y en este sentido, pues de eso se trata, digamos, la gestión del cambio, pues va a que todos, digamos, si hay que, entonces ya no se puede utilizar el tema de los computadores de escritorio, sino que hay que tener portátiles o entonces tablets pequeñas por el trabajo. Entonces todos esos peligros hay que tenerlos pues muy en cuenta porque pues significa que pues le van a robar, que está digamos expuesto a que le roben de pronto el tema de las tablets si no se tiene cuidado, o también pues al tráfico de la información, ¿no? O sea que la información pues de pronto como es un equipo electrónico que va a estar afuera, entonces esa información que es sensible para la entidad, entonces cómo la vamos a empezar a controlar. Y entonces ahí hay gestión del cambio, ¿no? Eso digamos en ese sentido. En el tema de compras, pues hay que mirarlo primero con el tema de personas. Entonces, con el tema de personas es alrededor de lo que es el tema de contratistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede que uno debería, digamos, tener en cuenta? Y es que dentro de esto, digamos, como tal, hay que observar lo siguiente. Y es que hasta este momento, digamos, cuando uno habla, digamos, de lo que es el tema de contratación de personas, digamos, los que están en prestación de servicios, pues hay que mirar que pues tengan su seguridad social, de que estén pagando pues adecuadamente también, porque pues hay personas que sí, yo estoy pagando mi seguridad social y resulta que para allá se consiguieron a alguien que les hace esa vuelta y entonces los afilia a todos como si fueran de la empresa de marquetería. Y entonces cuando van y miran cómo hace marquetería, si es que usted es un ingeniero electrónico. Entonces, eso hay que tenerlo pues muy, muy presente, ¿no? Y pues todo lo que impacte, digamos, a nivel de seguridad y salud. Entonces, esto, digamos, en especial con el tema de las compras, ¿no? Digamos que pues mirar los requisitos legales de una resma de papel pues no aguanta, pero sí, digamos, en el tema de compra de elementos de protección personal, de lo que es el tema de dotaciones, ahí se aplica. El tema, digamos, cuando vamos a mirar que el tema de los botiquines, de los extintores, pues ahí sí hay que aplicar algunos requerimientos en seguridad y salud en el trabajo.
Y pues cuando hablamos del plan de emergencias, ahí sí pues estamos hablando también de cómo atender esas situaciones de imprevisto, como el tema de sismos, como lo que es el tema de terremotos y otros demás, que aquí también nos lo habla. Ahora, todo esto, digamos, aquí nos va a pedir, mire, nos va a pedir que el tema de simulacros, aquí sí nos lo pide, digamos, también puntual. Nos va a pedir entonces el tema de la formación, digamos, a todos, porque pues aquí todos tenemos que saber sobre el tema de emergencias. Nos va a pedir también la evaluación de desempeño, o sea, ¿qué significa esto? Y que también nos van a evaluar a nosotros. Bueno, usted evacuó, pero no, sí, pero venía ahí con el celular, venía charlando, venía muriéndose de la risa, pues entonces ahí también hay un tema de desempeño, no solamente a los brigadistas. La comunicación, el tipo de información pues que se tiene, y ojo, en el tema de emergencia no es que yo no trabajo acá, sí, no trabaja acá, entonces vamos a hacer, como decía usted, entonces está temblando, entonces, señor Sismo, yo no trabajo aquí, espere yo salgo. No, la emergencia nos ataca es a todos. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta y la información pues que se tenga pues al respecto y con las entidades, ¿no? Y pues tener en cuenta también todas las necesidades y pues aquí sí que se contemple también todas las situaciones y que pues cada vez vaya hacia el mejoramiento. Entonces, ¿por qué? Porque pues en la primera no vamos a identificar todo, eso va a ser pues paulatinamente, ¿no? Ahora, dentro de esto también es importante tener en cuenta que pues hay un tema de evaluación de desempeño. Entonces el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, pues como les decía, va a ir principalmente hacia lo que es el tema, digamos, a nivel legal, va a ir hacia el tema de accidentalidad, índice de lesión, todo el tema de lesiones incapacitantes, el tema de accidentes mortales y ausentismo laboral. Entonces, pues eso, digamos, es lo que va, pues son elementos que pues ya, digamos, uno pues puede observar y que pues en ese sentido es importante que nosotros pues vayamos evidenciando pues al respecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, en relación a lo que son estos tipos de evaluaciones, pues aquí es en donde nosotros tomamos ya las actividades que realizamos, empezamos a medir y empezamos a determinar si al final, si esos objetivos se cumplen o no. Vamos a través de lo que es el tema de indicadores de gestión. Y pues cada uno pues va teniendo, digamos, como todos los criterios y cómo hacerse pues el seguimiento al respecto, ¿no? Ahora, el desempeño en seguridad y salud del trabajo y la eficacia pues va a ser medida también en el tema de accidentes laborales, pero no con el tema de metas, porque es que, a ver, a veces hay esa discusión y a veces me ha salido, no, es que poner cero en accidentes laborales, esa no debe ser una meta, porque entonces lo oculta. Es que eso depende también del contexto de una organización. O sea, una organización en donde, digamos, no se presentan, digamos, esas situaciones porque son administrativas, porque no tienen actividades de alto riesgo, porque, pues, no tienen, digamos, una parte operativa, digamos, bien, digamos así, bien identificada, porque, por ejemplo, digamos, el tema de logística, pero ustedes como que recibe cajas y ya, y no tiene, digamos, así como mayor problema, pues digamos ahí son situaciones donde no se presenta, pero digamos en el tema de alturas, en el tema de electricidad, hidrocarburos, ahí hay muchas situaciones. Entonces claro, hay empresas que son muy administrativas y en donde pues la accidentalidad es cero, porque pues realmente no se presenta y cuando se presenta pues es una situación que hay que ponerle mucho cuidado pues para que no sea repetitivo y adicional, entonces, cuando se presenta mucho, pues ya las metas va a ser entonces descenderlo. Claro, la idea es cero, pero digamos en ese caso, digamos, bueno, tenemos siempre 15, vamos a reducir, a hacer la gestión para que sea 10. Entonces, eso es lo que uno debería tener pues muy presente, ¿no? Entonces, eso digamos al respecto. Y cuando uno hace, digamos, con el tema de evaluación, pues se va a establecer el tema de métodos. Generalmente estos indicadores de gestión en general cuando uno va a medir digamos toda la gestión al respecto tiene que ser al menos cada 6 meses, al menos digamos 3 cada 3 meses. Eso depende también de lo que digamos de la naturaleza de cada proceso, de cada indicador. Por ejemplo, digamos yo se los decía digamos a veces cuando uno veía el tema de mantenimiento de vehículos, pues tiene que estar evaluándose mensualmente, porque pues ahí ya va a haber un problema en donde pues ya vamos a estar, digamos, viendo lo que es el tema de evaluación de cumplimiento, lo que es el tema de que pues cuando digamos el mantenimiento siempre tiene que ser 100 y siempre da 100%. Ahora,
¿Qué pasa? Toca dejarlo quieto. ¿Por qué lo dejamos quieto? Porque pues efectivamente si ese se baja, pues es pérdida para la empresa. Entonces por eso tiene que ser 100 y se seguirá midiendo. Diferente, digamos, cuando nosotros estamos hablando de que de pronto hay otros indicadores en donde pues el tema de desempeño de, digamos, la atención al ciudadano, digamos, bueno, aquí digamos en seguridad y salud cuando hablamos de accidentalidad, pues dependiendo de la actividad siempre debe ser cero, que ya con que haya uno, ya la cosa hay que tomarla con mucha seriedad por las características de la organización, por las actividades que ésta desarrolla. Entonces, eso, digamos, hay que tenerlas pues, en cuenta, ¿no? Ahora, aquí debemos tener en cuenta, pues aquí entra, digamos, el capítulo ya de las auditorías, en donde se revisa pues todo lo que es el tema de estos requerimientos y efectivamente pues se hace al respecto. Debo advertir que cuando nosotros hablamos, pues, digamos, en relación a esto, es importante que nosotros, pues, vayamos, digamos, nos dirijamos al tema de que, bueno, vamos a hacer una auditoría, vamos a revisar y demás. Es importante que nosotros identifiquemos también qué es lo que nosotros digamos queremos evaluar en estas auditorías. Entonces claro, porque pues usted debe, o sea, todo lo que son los requerimientos como tal de seguridad y salud, pero hay unos en donde uno tiene que identificar si las personas están identificando situaciones de peligro y si están participando dentro del sistema de gestión para poder entonces tratar todas esas situaciones y que no se nos vuelva algo que tiene que accidentarse una persona para poder gestionarlo. Porque la idea es que prevenir, ese es el verbo aquí importante, demostrar que yo puedo que prevenir las enfermedades y los accidentes laborales. No tengo que esperar hasta que se accidente para aprender y ahí sí, entonces vamos a tomar medidas. No, antes de que sucedan, porque finalmente nuestro país es en eso. O sea, usted ve a Colombia y hay muchas cosas que hasta que no se muere alguien no se toman las medidas. Pasó con el tema de seguridad vial, pasó con el tema de seguridad en el trabajo, pasó con el tema de lo que tiene que ver ahorita digamos con el tema cuando desafortunadamente se supo todo el escándalo de lo que era el tema de violación de niños, que digamos con Garavito y después con este señor, ahí sí empezaron, o sea, cuando empezó a salir eso de Garavito, ahí sí, ay no, que la protección de los niños y de todo, y ahí sí, entonces es el tema popular y ahí sí tomamos medidas. No, hay que hacerlo antes, ¿no? Entonces, esto, digamos, es algo que uno debería estar hablando constantemente de que de que, pues, que uno verifica que todo se cumple, que identificamos todas las situaciones, de que todos los peligros están identificados, de que los sitios de trabajo pues están completamente seguros, ¿no? Ahora, tener un programa de auditorías, pues importante, pues programar, saber que todo sea. O sea, la auditoría, y eso lo vamos a ver, no es algo no es algo de sorpresa, es algo que está planificado, está organizado. Entonces, eso digamos en ese sentido. Y por otro lado, pues también te toman las acciones, porque yo no me gano nada de hacer una auditoría, un poco de no conformidades y quedan ahí archivadas. No, hay que gestionarlas, porque pues finalmente a nosotros nos van a pedir, bueno, ¿usted qué hizo? Vea, ya se en cuenta lo que pasó con esa entidad, yo no recuerdo cómo era, que le preguntaron y tenían correo auxiliar del año 2017. Pues eso es porque no hay seguimiento y no se hacen auditorías y no se hace el seguimiento pues al respecto, ¿no? Ahora, la revisión por la dirección es el informe, pues como tal que habíamos hablado y pues tiene, digamos, todos estos elementos, digamos, las acciones que se tuvieron de revisión de dirección. O sea, listo, el año pasado había unas acciones, ¿se hicieron este año? No. Todo el tema de cambios, las necesidades, los requisitos legales que aparecieron pues en el camino, todo eso, digamos, uno debería tenerlo pues muy presente, los riesgos y las oportunidades, todo lo que tiene que ver con el tema pues en el grado de cumplimiento de todos los de todos los indicadores, los resultados de la auditoría, la participación de los trabajadores, la identificación de riesgos y oportunidades. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que tendría que ver? Pues medidas, oportunidades de mejora, acciones, determinación de nuevos recursos que se necesitan, si los que tenemos también o se necesitan más. Entonces eso digamos tendríamos que tenerlo y finalmente pues cuando hablamos de todo lo que es el tema de mejora pues primero es mirar bueno qué accidentes, incidentes se han presentado, qué no conformidades y acciones correctivas debemos tener en cuenta, todo lo que tiene que ver con la investigación de los accidentes, de las no conformidades, los planes de acción, eso digamos es algo que uno debería tener en cuenta
evaluar todos los riesgos y oportunidades, evaluar todo lo que es el tema pues como tal, y finalmente pues hacer la revisión de la eficacia, bueno, hacer los cambios necesarios, ¿no? Eso digamos en ese sentido, y también pues todo lo que tiene que ver pues con la organización. Entonces aquí lo que nos dicen, bueno, usted tiene que mejorar, o sea, usted tiene que incrementar el desempeño porque pues tiene que haber una mejoría al respecto, y eso se puede lograr mientras haya una buena voluntad y que esto pues no nos quede tampoco en el papel, aunque pues aquí es más difícil digamos como tal demostrarlo, y promover esa cultura del mejoramiento, de cómo lo podemos hacer mejor y respetando la información de todos los demás. ¿Listo? Entonces, la idea cuál es en este sentido. Ya en este momento hemos visto todo lo que son los tres sistemas de gestión, la estructura de que lo hemos visto desde lo que es partes interesadas pertinentes, lo que es el tema de control, operación, planificación, lo que es el tema operacional, ya lo que es el tema de verificación y finalmente pues las acciones correctivas y de mejora. A partir de lo que es el lunes ya vamos entonces a ver lo que es el tema de la auditoría, la ISO 19011. A partir de allí vamos a tomar también el modelo integrado de gestión, pues ya hay que tener ya la entidad, y vamos a mirar pues también estos elementos para que podamos entonces armar una buena auditoría teniendo en cuenta todas estas presentaciones que yo les he hecho durante pues estas semanas, empezando pues desde el 12 de mayo, estas 3 semanas que ya han pasado. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? Pues el propósito es que vayamos también pues repasando las presentaciones, que vayamos repasando los conceptos, porque cuando empecemos con el tema de auditoría vamos a empezar a verificar lo que son los programas, lo que es el tema de los planes de auditoría, las listas de verificación, y entonces vamos a ir a comprobar, porque finalmente lo que nosotros necesitamos entender es que cuando nosotros vamos a revisar pues son estos requerimientos pero ya aplicados a la entidad. Entonces, para que pues todo eso digamos tenga sentido de lo que vamos a revisar en la entidad, vamos a mirarlo a partir de lo que son estos requerimientos. Entonces esto digamos es la base, digamos así vamos, y finalmente pues la idea es que lo podamos aplicar. Esto digamos es lo que nosotros pues vamos manejando. La idea es que podamos digamos en ese sentido pues estar digamos ya revisando estos conceptos, y con esto pues ustedes ya quedan preparados para saber qué elementos son los que pueden estar mirando dentro del modelo integrado de gestión y autocontrol, ¿no? El MIG. Entonces esto pues hasta aquí pues ya digamos hemos visto lo que son sistemas de gestión, y la idea es que pues ustedes que ya la otra semana entonces viendo ya lo de auditorías podamos entonces realizarlo en las últimas 2 sesiones, ¿no? Recomendación especial, pues ir mirando lo que son los documentos del sistema de gestión que están ahí publicados en la entidad de la Personería de Bogotá, que son documentos públicos, y pues vamos entonces hablando pues al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, quiero agradecerles por la presencia el día de hoy de cada uno de ustedes, por la paciencia, y feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Profe, podría subir esta presentación en el link donde